Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Día de despedidas y de regresos, de encuentros y de desencuentros. Regresa Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Ha ganado una cautelar en el Poder Judicial. Se va César Acuña, se va Rafael López Aliaga y los que no llegan son los ministros de Estado. De todo esto vamos a hablar en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, regresa Delia Espinosa. No regresa Dina Boluarte, cálmense. Regresa Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Completo, total. El noveno juzgado constitucional de Lima, en una instancia muy inicial, en una medida cautelar que se le da ante la acción de amparo que ha presentado, reconoce que la señora Delia Espinosa tiene que regresar como fiscal y como fiscal de la Nación, no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación. Esto en mérito a que señala que la restitución de Patricia Benavides en el Ministerio Público tiene que también suspenderse sus efectos, porque vulnera los derechos de Delia Espinosa. Es decir, la resolución no solamente le da la razón a Delia Espinosa y la repone, ¿ok?, frente a los actos de la Junta Nacional de Justicia, sino también que establece que la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia que coloca a Patricia Benavides como fiscal de la Nación es una resolución, como lo hemos explicado en este programa, que carece de forma y fondo. De forma, porque ni siquiera está firmada por todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, y en fondo porque no está debidamente motivada, no explica las razones. Y porque viola el artículo 158 de la Constitución, que establece que el fiscal de la Nación solo puede ser nombrado por la Junta de Fiscales Supremos y no por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, Espinosa gana en toda la línea y Benavides pierde en toda la línea. Las acciones cautelares normalmente se ejecutan de manera inmediata, pero luego de la lectura del fallo quedó claro que se da un plazo de 5 días para la ejecución de esta resolución. ¿Qué pasa si cuando se resuelva la medida cautelar el resultado es diferente? Es diferente. ¿Qué pasa si cuando se apela, ¿no es cierto?, el resultado es diferente? Es diferente. ¿Qué pasa si llega al Tribunal Constitucional? Podría llegar solo si hay sentencias contradictorias. Pero si en el Poder Judicial le dan la razón 2 veces a Delia Espinosa, ya no llega al Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que señalarlo con Zoraida Ábalos, aunque hay que decir que a Zoraida Ábalos no le dieron cautelar, fue muchísimo más lento, ¿eh? Estuvo meses apartada del cargo, meses. Esta vez la cautelar le ha rendido en efectividad, ha sido muchísimo más rápido. No todos tenemos esa suerte, hay que decirlo, ¿eh? Pero la doctora Delia Espinosa ha estado litigando con fuerza, proactiva, yendo a visitar al juez, exigiendo, y le han dado su cautelar. Muy bien, vamos a ver cuál es la reacción de Tomás Saladino Gálvez. Hay que decir que hay 2 perfiles muy diferentes, ¿verdad? El día domingo, en una entrevista en Punto Final, Tomás Saladino Gálvez dijo que él no había estudiado estas leyes que ha promulgado el Congreso, que afectan la función del Ministerio Público y afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal y, por tanto, la persecución del delito. Por el contrario, muy por el contrario, Delia Espinosa incluso sacó infografías señalando todas las leyes que había aprobado el Congreso de la República y que perjudicaban la acción de la justicia.
Así que un regreso de Delia Espinosa significa proactividad, que sería muy positiva, en el cambio de las leyes que favorecen al crimen organizado en el Perú. Ojo, esto puede ser un cambio importante, ojalá. Y luego vamos a las renuncias esperadas, anunciadas, anticipadas. César Acuña se fue. Se fue con un comunicado donde dice que va a servir a su país, que lo importante es el servicio, ¿no? Que se va con la satisfacción de dejar un legado, con proyectos que transforman la vida de los liberteños, con la firme convicción del deber cumplido. Ay, ay, ay. Y quiere convertirse en el presidente de los jóvenes, que quieren estudiar, que quieren trabajar. Ay, Diosito lindo. Estos mensajes terminan siendo graciosos. No es la primera vez que César Acuña abandona el gobierno regional. Lo hizo en el 2015 y lo vuelve a hacer. Esta vez con un poquito más de tiempo, hay que decirlo, aun cuando pidió numerosas licencias, tuvo numerosas vacaciones en Europa, licencias que él, obviamente, ha cubierto con su dinero, no le ha pedido nada al gobierno regional de La Libertad, pero la idea era tener un gobernador, no un gobernador que va de viaje en viaje y que no tiene nada que hacer en La Libertad y que está más ocupado de visitar restaurantes en Madrid, ¿no? Segunda vez que lo hace, el 2015 hizo lo mismo, pero ahí el periodo de gobierno regional fue mucho más corto. Legado. Bueno, podríamos hablar del legado que deja en La Libertad el señor Acuña. Hay que ver el nivel de inseguridad que se vive en Trujillo, por ejemplo. Solo para mencionar algunos de sus legados. Para no hablar de problemas serísimos de corrupción en contratación pública. Otro de sus legados. Pero no fue el único, también se fue Rafael López Aliaga, como ya lo había anunciado, y convirtió su última sesión de consejo, como dice la República, en su primer mitin de campaña. Le dijo a los regidores, ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! Teníamos las cuentas en rojo, las marchas, me dediqué a pensar y a actuar. ¡Ay, Diosito! La República publica hoy día en su edición impresa un listado de todas las cosas que Rafael López Aliaga no hizo. Pero se dedicó a hablar mal de sus enemigos políticos y le salió al frente, aunque usted no lo crea, José Luna, que ha sido vilipendiado muchas veces por Rafael López Aliaga. Cada vez que se le pregunta a López Aliaga por el pasado de Solidaridad Nacional, que es lo mismo que Renovación Popular, es el mismo partido con otro color. Celestito, ¿no? Ya no amarillito, pero es el mismo partido. Y siempre López Aliaga le ha echado la culpa a Luna. Ha dicho, no, esas épocas son de José Luna. Ese era el sinvergüenza. Pues parece que José Luna se aburrió, también quiere ser candidato presidencial, también ha estado detrás de la vacancia de Dina Boluarte muy activamente, y se aburrió de escuchar al señor López Aliaga y le dedicó estos 3 parrafitos, un hilo en Twitter, en X. Agárrense de la mesa porque yo no creo que nadie le haya dicho esto así. López Aliaga, tú le robaste el Partido Solidaridad Nacional a Luis Castañeda Locio. Aprovechaste que luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos para falsificar su firma. Miércoles. Eso es delito. Con la complicidad de tu socio Martín Bustamante. Uf, peor. Delincuente confeso. Eso es verdad. Que recibió dinero de OAS y de Odebrecht. Eso es verdad. Ese es un hecho y está probado. Ese sí es un hecho. Que le haya falsificado la firma, no. Eso lo tendrá que probar José Luna, porque yo presumo que López Aliaga lo va a querellar por difamación, porque lo está acusando de cometer un delito. Tú dijiste, wow, ya con eso queda. No, sigue, por favor, pónganmelo a toda pantalla. Para ti no fue suficiente esta acción vil y repugnante. Y no paraste hasta que votaste, hasta votar a los hijos de Luis Castañeda de Solidaridad. Uy, qué feo. ¿Ah? Le votó a los hijos. Sí, pues los hijos ya no están.
y tomar el control en el partido y cambiar el nombre al de Renovación Perú. Esa es la verdad que callas. Y lo cierto, López Aliaga, toda la vida te aprovechaste de los vínculos y contactos de Luis Castañeda Locio. Uy, qué feo. Al que traicionaste. Así conseguiste las concesiones de los hoteles en el Cusco, Monasterio y Palacio Nazarenas, de los trenes Perú Rey y de los terrenos para cementerios. Esta es la verdad. Tú eras el gran lobista que se aprovechó de Castañeda Locio. Horrible. Bien fuerte lo que le dice, ¿ah? Puede ser todo mentira. Bueno, que Martín Bustamante está confeso, ese sí es un hecho. Que recibió plata es un hecho. Y que era el brazo derecho de López Aliaga, ¿no? Es colaborador eficaz en el caso. Qué fuerte, ¿eh? Se la estaba guardando para el día que se lanzara, me imagino. Pero lo que ha sido más penoso es que la Fiscalía ha determinado que no hubo ningún atentado contra López Aliaga, como se informó. Un atentado del cual yo no hablé ayer porque era muy extraño, era muy raro. Resultó que el señor Paolo Pizango y el señor Alexander Castro Lara, los dos jóvenes detenidos, no eran ni enemigos del señor López Aliaga, ni lo querían matar. El señor Paolo Pizango es un obrero de una iglesia metodista que es admirador de López Aliaga. Se ha determinado que la granada no estaba ahí. El señor Alexander Castro no tenía ninguna granada. Y el señor Paolo Pizango, que supuestamente tenía un arma, el abogado dice que jamás tuvo un arma, que también se la sembraron. Por lo tanto, además la policía no ha podido indicar, dice el fiscal, ningún intento, manifestación de homicidio, acto, croquis, preparación, disposición, nada. Nada. El domingo en la noche, López Aliaga utilizó este incidente para victimizarse, pero no había nada contra él. Y miren, esto es un asunto muy grave, porque desde este programa hemos hecho, ustedes saben, una campaña muy seria en contra de la violencia política, porque la violencia política escala, ¿no es cierto? Cuando tú te ruqueas a la gente, ¿no es cierto? Eso escala, pasas de lo verbal a lo físico, y de lo físico al arma de fuego. Hay un escalamiento, y eso pasa en todas las sociedades que permiten la violencia. Por eso la violencia hay que cortarla de plano de entrada. Y si estas dos personas efectivamente estaban planeando inmediatamente a la cárcel con sanción, etcétera, etcétera. Pero no ha sido así. Se estaba analizando un tema que es serio. Como les decía hace unos días, Philip Butters no puede recibir un ataque físico en Juliaca y todos mirar para arriba. No, está mal, no es correcto. Por más razones que puedas tener, por más argumentos que puedas dar, por más que él haya tenido una conducta violenta, efectivamente, muy violenta, verbalmente violenta, tienes que cortar la violencia. Imagínense que yo respondiera con violencia a las personas que ejercen violencia contra mí. Sería inaceptable, porque tienes que cortarla. Y lo dice una persona que recibe violencia sistemáticamente por un grupo que tiene vínculos, ahora con Dina Boluarte, ¿no? Pero básicamente con Rafael López Aliaga, con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori y con el Partido Aprista. La sociedad no puede permitir que grupos violentos de acoso político pululen por las calles. López Aliaga no solamente lo permite, lo sostiene. Y este atentado, que no es más que un escalamiento de la violencia política que él tolera y promueve, ahora resulta que es falso. Miren, por la horda de trolls que tengo en mi cuenta de ex, las cosas deben estar muy mal en Renovación Popular. Para estar montando todos estos, como dicen ahora, Armanis que no van a ninguna parte.
La violencia política tiene que ser severamente condenada. Escala, siempre escala. La estigmatización a un grupo o a una persona, escala. Y hay que cortarla, muy temprano, lo más temprano posible. Vamos a hacer una pausa, tenemos una mención de un auspiciador y regresamos con el presidente Gerí, porque no hay ministros. Dice que de repente en las próximas horas, aunque no está muy seguro. Vamos primero con el auspiciador. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje. ¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte. Y tenemos un presidente hoy, de nuevo, martes, sin ministros. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y miren, hay que tratar de evitar también, así como tratamos de evitar la violencia, hay que tratar de evitar el salvajismo jurídico. Las formas existen por algo y hay que respetarlas. El presidente de la República también tiene otra horda de trolls esparcidos en las redes sociales que tratan de justificar lo injustificable. Una vez que la señora presidenta de la República fue vacada, todos sus ministros renunciaron ante el señor Arana y ante Dina Boluarte, porque ella los nombró, ella los juramentó. Así lo han dicho, ellos ya renunciaron. ¿Quién tenía que firmar las renuncias, las resoluciones supremas de esas renuncias? Dina Boluarte. Como último acto de su presidencia, todas las renuncias. Y se publicaban el viernes o el sábado en El Peruano. ¿Ok? Recién se han publicado ayer. Ahí están todas las renuncias. Felizmente, no hay ministros. Las han renunciado. ¿Quién firma? Arana y Gerí. Ay, Diosito. Ya, pésimo. Malo. Pero en fin. Lo que sí es peor. Una resolución de Relaciones Exteriores, publicada el día lunes, firmada por José Gerí, presidente de la República, y Elmer Schaller Salcedo, ministro de Relaciones Exteriores. Esto no es posible, porque el señor Elmer Schaller pertenece a un gabinete que juramentó ante la señora Dina Boluarte. Elmer Schaller no puede refrendar los actos de José Enrique Gerí, porque nunca en su vida juramentó ante el señor José Enrique Gerí. Este decreto supremo es nulo. Ahora, no me sorprendería que alguien lo lleve al TC y el TC diga que no es nulo, ¿ah? Porque con los salvajes jurídicos que tenemos en el TC, cualquier cosa puede pasar. Felizmente, alguien se dio cuenta y dijo, no, no podemos seguir haciendo esto. Y también, como les contaba ayer, la presión de los ministros de Transporte y de Salud, que son de APP, que querían postular. Y que si no les publicaban las resoluciones, decían, nosotros ya renunciamos ante Dina Boluarte y ante Arana. Ay, Dios mío. Ya, les voy a presentar la Constitución, a ver si entienden, ¿ya? Artículo 120, por favor.
Son nulos los actos de del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Ya? ¿Se entendió? De nuevo conmigo. A ver. Son nulos, no existen actos del presidente de la República que no tienen refrendo ministerial. Hoy día, el presidente de la República no puede hacer nada. No puede promulgar una ley. No puede sacar un decreto supremo, una resolución suprema. Tampoco hay resoluciones ministeriales porque tampoco hay ministros. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede tomar el señor Gerí para nombrar un gabinete? El que quiera. No hay un plazo en la Constitución. ¿Ok? Pero no puede hacer nada. Nada. ¿Cómo les explico? Ayer llegó internamente, a nivel ministerial, una orden de Secretaría General diciendo no se puede pagar nada, nada, salvo planillas que ya están depositadas y pensiones, no se puede pagar nada hasta nuevo aviso. Claro, no hay titulares de pliego. Los ministros son los titulares de su pliego presupuestal. Entonces, no se puede incurrir de nuevo en salvajismo jurídico. No puedes traer a ministros que ya renunciaron a firmar decretos supremos porque no has nombrado ministros. La única cosa constitucional que el señor Gerí tiene que hacer es nombrar un primer ministro y él proponerle ministros y formar un gabinete. No tiene nada más que hacer constitucionalmente. No tiene que ir a las cárceles, no tiene que reunirse con el alcalde de Patás, no tiene que hacer reuniones de sobonería con gobernadores regionales, no tiene que llamar a las 7 de la mañana a los alcaldes esta mañana. Nada de eso está en la Constitución. Lo único que tiene que hacer es nombrar un gabinete. Nada más. Nada más. Ustedes dirán, bueno, pero hay ministros que pueden ser interinos. Artículo 127 de la Constitución, por favor. No hay ministros interinos. No hay. No hay. Está en la Constitución. El presidente de la República puede encomendar un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento de la que sirve, o sea, viaje, sin que este encargo pueda prolongarse más allá de 30 días, ni translimitarse, ni transmitirse a otros ministros. ¿Ok? No hay ministros interinos. Está prohibido por la Constitución. ¿Por qué? Porque este es un formalismo ilógico, anticuado. No, porque cada ministro es responsable político de su sector. El presidente no es el responsable político, porque antes no se les vacaba, pues, ¿no? Entonces, el presidente no es el responsable político, porque en el Perú no había juicio político al presidente. Digo, no había porque ahora el Tribunal Constitucional dice que sí hay. Ha inventado un impeachment, ok. Pero cada ministro es el responsable ante el Congreso por todos los actos que sucedan en ese sector. Y el Congreso puede censurar a ese ministro haciendo efectiva la responsabilidad política o puede censurar a todo el gabinete. Pero si no hay ministros, ¿cómo ejerces el control político, pues? Créanme, esto es el ABC del derecho constitucional, ¿eh? El ABC de pesos y contrapesos. No hay ministros interinos y el presidente necesita refrendo de un ministro que él haya juramentado. Ay, Dios mío. Pero ahí está. El presidente de la República continúa haciendo actividades pese a no tener ministros. Operativo Ciclón. Y de ahí ayer llamó ¿a quiénes? A los gobernadores regionales. Ninguno se va a pelear pues con el señor Gerí porque los gobernadores regionales son en el fondo un brazo del Ejecutivo, ejecutan. Necesitan transferencias. Y apareció el primer huayqui de la patria, el señor Oscorima, a terruquear también, ¿no? Y dijo que eran caviares y terrucos. Terrorismo nunca más a los que protestan. Aparentemente el señor Gerí no quiere juramentar un gabinete antes de mañana, porque tiene miedo por la marcha,
No sé qué fantasía tienen con que se va a convertir en Merino. Los únicos que lo pueden sacar son los que lo han puesto. O sea, los congresistas. Ellos lo pueden sacar ni siquiera con una vacancia, con una censura a la mesa directiva, deja de ser presidente del Perú. Así, en una. Con mayoría simple lo sacan de la presidencia de la República. Y no ha renunciado, ojo, a la presidencia del Congreso. En ningún momento. En ningún momento. Entonces está dedicado a esto. Anoche le dijo, y lo informa Infobae, que va a aplazar la presentación de ministros porque no quiere un gabinete de escritorio. No dijo que la va a aplazar hasta el 20 de octubre. Dijo que el 21 de octubre iba a recibir nuevamente a los gobernadores con su gabinete. Entonces Infobae interpreta que si los va a recibir el 21, que es la próxima semana, bueno, tiene hasta el 20, pues, ¿no? Por lo menos hasta el 20. Me indican en Switcher que ha comenzado a soltarse la información, ¿no, verdad, chicos? Que va a nombrar en las próximas horas un gabinete. Ahora, las horas para el señor Gerí pueden ser 48, 72, 105, no sé. Horas. Pero reitero, no puede hacer nada, absolutamente nada, si no tiene ministros. Esta mañana convocó a las 7 de la mañana a los alcaldes distritales de Lima para que vayan a Palacio de Gobierno y para que trabajaran juntos para luchar contra la inseguridad. Y el señor Allison, alcalde de la Magdalena, la verdad que le contestó de una manera muy puntual, pero muy cierta. Yo puedo discrepar mucho con el señor Allison, pero en esta sí que no se equivocó. Se las voy a leer porque la verdad que no está nada mal lo que le ha dicho. Y lo que le ha dicho es que nombre un ministro del Interior. En buena cuenta, acá está, si es que lo encuentro, acá lo tengo. La invitación por Twitter, del presidente interino José Gerí a los alcaldes de Lima, quizás sea moderna, pero no es seria. Menos serio aún es que un gobierno sin ministro del Interior nos cite para consensuar acciones contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no como un mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene. Chúpate esa mandarina. ¿Ok? Hay un problema. El presidente de la República necesita constitucionalmente un gabinete. Puede jurar que es Bukele, se puede disfrazar, puede remangarse la camisita, pero no es Bukele, pues. No ha sido elegido presidente de la República. Le han hecho un encargo y tiene que cumplirlo dentro de los márgenes de la Constitución. Les reitero, la única tarea que tiene, la única tarea constitucional es formar un gabinete. Han llamado a mucha gente, es verdad, y mucha gente ha dicho que no, es verdad. Pero encontrará, presumo, entre los partidos que lo han puesto en el poder, algunos pues dispuestos, ¿no? Porque ¿para qué lo ponen en el poder si después no se quieren hacer cargo de la gestión? ¿Quién lo ha puesto en el poder? Acuña, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, el señor José Luna. Ellos lo han puesto en el poder. Los Cerrón, las 5 familias que manejan el Perú. Bueno, póngale un gabinete. Porque la señora Lee, que tiene bastantes problemas y es la presidenta de su partido, no tiene para ponerle un gabinete entero, eso está clarísimo. No hay de dónde. Y porque muchos de los potenciales interesados están mucho más interesados en postular al Congreso o en marzo postular a las elecciones que vienen para los gobiernos regionales y locales
en octubre del próximo año. Esa es la situación. Es una situación penosa porque nos debatimos entre la nada y el salvajismo jurídico. Y yo creo que en el camino podemos encontrar mejores respuestas reales, no de TikTok. Mañana hay una marcha a nivel nacional, no solamente en Lima, contra la corrupción, contra la delincuencia. Algunos salen gritando que se vayan todos. Ya se van a ir. Depende de ustedes. Usted puede mañana gritar por lo que quiera, porque no está de acuerdo con lo que ha hecho el Congreso, porque le queda clarísimo que esto es la continuación de Dina Boluarte sin Dina Boluarte, porque es exactamente lo mismo. Por lo que quiera. A esa marcha le tiene mucho miedo el señor Gerí y le tiene mucho miedo el Congreso. Y eso es bueno. Que le tengan un poquito de miedo al pueblo, un poquito, por lo menos los hará pensar antes de hacer estupideces. Hoy día es un día de preguntas del público, un día de mis días favoritos, y como hay muchas cosas, bueno, vamos a tener un bloque amplio de preguntas del público. Pausa y volvemos. Muy bien, preguntas del público. Como siempre les digo, lo que no sé, no sea. Pero ahí tienen la Constitución para saber. Vamos con la primera pregunta. Alfonso González. Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Son viables jurídicamente la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Y al ser imprescriptible podría ser retroactivo. Muchas gracias. Mire, una sociedad, un Estado, un conjunto de estados, puede decidir qué cosa es imprescriptible y qué cosa no es imprescriptible. Después de la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco hay que decirlo, cada vez más países, hasta que finalmente tenemos un tratado, se adoptó la decisión casi universal que hay graves crímenes contra los derechos fundamentales de las personas que no pueden prescribir. Un genocidio no puede prescribir, ¿verdad? La tortura no puede prescribir. Porque hay varios condicionantes, además. Es muy difícil denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos bajo condiciones dictatoriales. Cuando estás bajo una dictadura, no es posible que la persona pueda decir, oiga, me están torturando. Cuando estás en una guerra y la información no se conoce, no hay transparencia, es imposible que puedas denunciar. Por esa razón esos crímenes son imprescriptibles, porque horrorizan a la humanidad, porque son repugnantes a los seres humanos, pero además porque son muy difíciles de denunciar. Algunos países, y el Perú también, han comenzado a adoptar cambios en las reglas de prescripción, por ejemplo, para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Porque pasaba, por ejemplo, que a un niño o una niña sufría una violación sexual 5, 6, 7 años. Pero ella no estaba en capacidad de denunciarla porque era menor de edad, sino hasta muchísimos años después. Y entonces ya estaba prescrito. ¿Ok? Algunos países han comenzado a adoptar normas para que la prescripción corra a partir de los 18 años o que corra a partir de los 25 años. En fin, siempre puede haber arreglos institucionales para cambiar, por supuesto.
En el caso de corrupción, podría haber un arreglo institucional que diga, ya, los crímenes de corrupción no prescriben. Pero ese arreglo tendría que darse en el Congreso de la República. Hay un tratado contra la corrupción, muy interesante, lo pueden revisar, Naciones Unidas. En ese tratado justamente se establece que las personas que tienen los más altos cargos no pueden tener condiciones de impunidad. Y eso implicaría para nosotros cambiar algunos artículos de la Constitución. Ojalá, porque hemos firmado ese tratado, ojalá en un próximo Congreso cambiemos algunos artículos de la Constitución para eliminar el antejuicio, para eliminar el juicio, para incluir el juicio penal contra el presidente de la República en ejercicio, etc. Pero todo eso se puede discutir. ¿Es posible? Es posible, pero tienes que discutir y establecer por qué. Ahora, la prescripción es una institución que sí tiene que existir porque nadie puede ser perseguido eternamente. Y en los últimos años hemos visto muchos casos de persecuciones eternas que terminan en la absolución, además. Para evitar eso existe la prescripción. Siguiente, por favor. Al político no se le escucha, se le observa. No entiendo muy bien, yo lo escucho y lo observo, hago las dos cosas. Quique GL. Consulta, señora Rosa María Palacios. ¿A quién reporta el general Arriola mientras no es ministro del Interior? Muy buena pregunta, señor Gil. Al presidente. Lo digo por la marcha de mañana. Muchos me lo preguntaban ayer. Muy buena pregunta. No tengo idea. No tengo idea. Mañana el señor Arriola y el presidente deciden entre los dos. ¿En serio? La responsabilidad penal la va a asumir entonces el presidente de la República, completita. Y el señor Arriola también. Ni siquiera hay ministro. No va a haber responsabilidad política frente al Congreso. Es decir, no va a haber un ministro al cual censurar. Pero la responsabilidad penal la tienen completita el presidente y Arriola. Por cualquier cosa que pase mañana. Yo creo que el presidente nombraría un ministro. Dicen las malas lenguas que no quiere nombrar ministros porque se los van a criticar. Obvio que se los van a criticar. Y no quiere nombrarlos antes de la marcha porque va a exacerbar la marcha. Mira, los nombra o no los nombra, después de que los nombre puede haber otra marcha. Siguiente, por favor. Jessica Paola Valverde Soto. ¿Qué clase de abogado es el nuevo presidente que no conoce la Constitución? ¿Qué le puedo decir? La expresidenta Dina Boluarte también era abogada. Ah, claro. Yo lo entiendo, desprestigian la profesión. Por Dios, en la Garcilaso no leían la Constitución. El presidente actual estudió en la Villarreal y después se pasó a la Garcilaso. La Garcilaso es una universidad no licenciada, por algo, ¿no? Yo les reitero, la única cosa constitucional que tiene que hacer, nada más, es formar un gabinete. No tiene ninguna otra obligación constitucional. Ninguna. Ninguna. No tiene que dar un mensaje al país, nada. No tiene que reunir, no tiene que hacer nada más que eso. Abóquese a eso. Y abóquese a contratar a un secretario general que conozca de derecho y que no lo haga firmar decreto supremo con ministros que ya renunciaron y que no son sus ministros porque no le pueden dar refrendo. Eso es culpa de Secretaría General de Palacio. Es un error garrafal. Y es una vergüenza que un presidente se inaugure emitiendo actos nulos. Nunca visto, ¿eh? No, todos los presidentes lo hacían así. Enséñeme resoluciones nulas de presidentes anteriores. Nulas. Siguiente, por favor. Fuerza GZ, son ustedes la luz después del túnel. Ah, Generación Z. Ricky Santiago. Hay un grupo que va a marchar mañana, que se autodenomina Generación Z, que incluye a todos los jóvenes. Dentro de estos hay un grupo grande que es el bloque universitario, que une
a varias federaciones de estudiantes de distintas universidades en Lima que van a marchar mañana, que estuvieron muy apagados después de la pandemia, pero creo que ahora se han reactivado. Y lo que yo les digo siempre, en todos los países del mundo los estudiantes son los que lideran el cambio en las calles, siempre. Donde hay estudiantes liderando el cambio en las calles, hay esperanza. Y hay que decir algo sobre las marchas, ¿ya? Porque obviamente hay un terruqueo, origen de la violencia política. Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional. Los cambios sociales, cuando se enfrentan a una institución inoperante, que defrauda, que no resuelve, pasan por las calles, históricamente. ¿Eso significa delito? No. ¿Quien marcha es un delincuente? No. ¿Quien destruye propiedad pública y privada es delincuente? Sí, en la medida que ha causado un daño, es pasible de ser procesado por el delito de daños. ¿Ok? Pero no puedes estigmatizar. Tampoco puedes impedir que la prensa haga su trabajo, porque la prensa es una garantía de transparencia en el ejercicio del derecho de protesta. Y la policía no puede pegarle a los transeúntes, ni a los que protestan, ni a nadie. La policía solo puede repeler el ataque cuando su vida está en peligro o la vida de los que está cuidando. Nada más. Lean su ley. A mí, por explicar esto 200 veces en este programa, me han dicho hasta comunista. Porque hay una derecha en Lima, que no le gusta que les recuerden la ley. Cada vez que les recuerdan la ley y la Constitución les da dolor de cabeza. Porque saben que lo que estoy diciendo es verdad, pero no les gusta la verdad. Eso no me hace comunista. Lean la Constitución. Siguiente, por favor. Ricardo Senior. Buenos días, Rosa María. ¿Estamos viendo un sistema parlamentarista de facto en el Perú? Por supuesto. Soy residente venezolano y ya tengo 8 años en el Perú. No voto, pero a todos los que puedan les digo por estos no. Claro, señor Ricardo, usted sabe perfectamente lo que es vivir en dictadura. Por eso se vino al Perú. Y claro, no quiere vivir en una. Ninguno de nosotros quiere vivir en una. Lo que tenemos hoy día es un régimen autoritario, parlamentarista, que decide quién es presidente y quién no es presidente a su solo capricho. Y a las pruebas me remito. Eso es lo que tenemos. Por eso, en el régimen de Kuczynski tuvimos 3 presidentes y en el régimen de Boluarte, en el de Kuczynski tuvimos 4. Y en el de en el de Castillo tenemos 3. Si se cuenta que Humala era presidente del 2016, son 8 presidentes. Del 2016 a hoy. Es una locura. Nunca fue lo que dijo la Constitución. Nunca. Nunca. Y es una locura generada por los partidos que pierden las elecciones. Básicamente Fuerza Popular. Para salir de esto necesitamos modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución necesitamos salir de los partidos que están hoy en el Congreso. Por estos no. Si ustedes votan por los partidos que están hoy en el Congreso, vamos a tener exactamente lo que tenemos hoy. Porque ellos no quieren modificar el sistema parlamentarista de facto que han inventado para perpetuarse en el poder. Ya no sé de qué forma explicárselos. No pueden votar por ningún partido que esté actualmente en el Congreso. Aunque hayan sacado a Dina Boluarte, es lo mismo. Siguiente, por favor. Greg Crow. Buenos días, doctora. ¿Pudo ver la resolución de Indecopi sobre Medifarma? Sí.
¿Y aún se hará un juicio o ya con la resolución de Indecopi termina todo? No, 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 no. A ver, miren. La resolución de Indecopi es la vía administrativa. Hay la vía civil, donde cualquiera que sea afectado puede reclamar una reparación civil, y hay la vía penal, donde los responsables pueden ser pasibles de una sanción de prisión. Todas estas vías corren paralelas. La primera vía, que es la de Indecopi, es la de la sanción a la empresa que ha causado el daño. Esa sanción implica una sanción pecuniaria, que son, me parece, la más alta que se puede poner, 2,5 millones de soles. Esa es una sanción, es una multa que se paga al fisco. Tienen que publicar un aviso, explicar el daño, reconocer el daño, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente se les ha ordenado pagar todos los gastos médicos, todos los gastos funerarios. Pero luego viene el tema de la reparación civil. Es decir, cada persona afectada, cada familia afectada reclama un pago económico por el daño sufrido. Y ahí estamos hablando ya de otra plata. ¿Esa reparación civil se puede reclamar en el proceso penal? Sí. O se puede reclamar de manera separada también. Y finalmente el proceso penal, donde se discute la responsabilidad penal, el dolo. ¿Quién es el culpable? Y si es un culpable doloso, que tuvo la intención de matar, o si es un culpable culposo, que no tuvo la intención, pero igual tiene la culpa, o si hay negligencia punible. Eso es el proceso penal. La empresa quería que el tema de Indecopi no se resolviera hasta que no se resolviera el proceso penal. Le dijeron, no señor, acá hay una falta administrativa clarísima. Entonces se impone la sanción administrativa, la más alta posible, pero los procesos continúan. Y tienen que continuar, por supuesto que tienen que continuar. Las reparaciones civiles pueden llevarse a juicio o pueden no llevarse a juicio si es que las partes transan. Y no sé, la empresa le dice, bueno, te voy a dar $1 millón. Ok, transas, no vas a juicio, la parte civil queda saldada. No tenemos conocimiento de cuáles son las transacciones, si es que las hay, porque estas son de naturaleza privada y son por definición confidenciales. Lo que sí sabemos es que el proceso penal, que es público, sigue abierto. Esa es la situación al momento. Siguiente, por favor. Ya yo no marcho, espero elecciones, no manipulación. Señora, usted está en todo su derecho. Los derechos constitucionales son positivos o negativos. O sea, usted puede marchar o puede no marchar. Y ambos son su derecho. Interesante, ¿no? Siempre me dicen el derecho de asociarse. Yo puedo asociarme o no asociarme. Puede ser positivo o negativo. Pero los dos son mi derecho. Janet Comte, buenos días. ¿Qué proceso le sigue a Dina Boluarte? Muchos. Aunque, como les he explicado varias veces, reabrir los procesos contra Dina Boluarte en el Congreso de la República es hoy imposible. El señor José Gerí, que es presidente de la República, exoneró a Dina Boluarte en su informe, que fue votado favorablemente en el Congreso, la exoneró señalando que no había prueba alguna de su responsabilidad por el tema de los 50 muertos. ¿Qué más les puedo decir? Somos Perú, que es un partido chiquito, ha sido funcional a los intereses del pacto. Saben que son chiquitos, saben que tienen 5 votos, fueron oportunistas, usaron a Vizcarra para llegar, llegaron y han manejado, digamos, su circunstancia. Saben que ningún partido de los que tiene esperanza de hacerse de la presidencia de la República va a poner un candidato en la mesa directiva para que sea presidente porque se quema el partido, les pasa lo del Partido Morado con Sagasti, ni hablar. Entonces, han jugado bien sus cartas. Bueno, ¿qué proceso le sigue a Dina Boluarte? Tiene de los dinámicos del centro, tiene un caso de nombramientos indebidos, esos son los que no han sido archivados. Pero luego tiene los archivados en el Congreso. Las muertes, los Rolex, el enriquecimiento ilícito. Esos casos se tienen que reabrir. ¿Ok? Y se tienen que reabrir
de dos maneras. ¿Cómo? Con prueba nueva que la Fiscalía de la Nación presenta ante el Congreso. A este Congreso tienen que esperar el 28 de julio. Con este Congreso, imposible. Y ustedes tienen que pedirle a sus candidatos cuál es su posición sobre el tema, a los candidatos al Congreso. Es una pregunta de rigor. ¿Qué van a hacer con los casos de corrupción de Dina Boluarte? ¿Los van a archivar o las van a reabrir? Si sus candidatos les dicen que los van a reabrir o los van a archivar, ustedes tomarán su decisión electoral dependiendo de eso y otras cosas más. Siguiente, por favor. El Galáctico. Doctora, buen día. ¿Qué pasaría con Gerí si se le levantan la inhabilitación a Vizcarra? Nada, nada. Eso es una especulación muy fantástica, pero no, absolutamente nada. Porque Vizcarra tendría que juramentar como congresista, no lo va a hacer, por lo tanto no pasa absolutamente nada. Ni él le interesa ni va a juramentar como congresista. Su intención es ser candidato a la presidencia. Y hoy por hoy, está a la espera de una habilitación que tiene que llegar de fuera, del sistema interamericano, y también, por supuesto, el resultado de un proceso penal que continúa. Siguiente, por favor. Jefferson Jean-Pierre. ¿Considera que el artículo 117 de la Constitución ha sido interpretado con fines políticos y no legales, afectando el equilibrio del Ejecutivo? TQM-DOC, gracias. Jefferson Jean-Pierre. Sí, yo creo que el artículo 117 tiene que ser modificado, clarificado. Porque lamentablemente la Constitución del 93, como la del 79, como la del 33 y como todas las del siglo XIX, nunca se concibieron pensando en que el presidente era un delincuente. Pero en el siglo XXI nos ha quedado a todos claros que sí tenemos presidentes delincuentes. Hay cierta corresponsabilidad, ¿no? Porque nosotros los elegimos, pero sí hay presidentes delincuentes. Por esa razón el 117 tiene que ser cambiado para ponerla a tono con la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que establece que los altos funcionarios del Estado no tienen impunidad total. Y sí hay que establecer la posibilidad de que un presidente de la República sea juzgado penalmente durante su mandato. Siguiente, por favor. José Liza. Doctora, ¿cuál podría ser la sanción si la Junta Nacional de Justicia no quiere acatar la resolución de reponer a la doctora Delia y el Congreso aún puede sacarla a pesar de esta resolución? Si la Junta Nacional de Justicia no quiere acatar la resolución, se inicia un trámite por desacato de resoluciones judiciales. Es una acción penal que tendría que seguirse bajo responsabilidad penal a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No es de naturaleza administrativa, es de naturaleza penal. Ese es un camino. El otro es el que usted señala, que ahorita, apuraditos en el Congreso, apuraditos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente y luego ante el Pleno, inhabiliten a Delia Espinosa, que es algo que pueden hacer. Pero claro que lo van a hacer. Están desesperados por sostener a Tomás Saladino Gálvez, que les ha resultado, como ustedes han visto, tremendamente conveniente. Le acaba de archivar al actual presidente de la República una denuncia por violación. ¿Cómo no va a ser conveniente mantenerlo en el poder? Así que es posible que Delia Espinosa tenga que luchar de nuevo contra un poder distinto, no el de la Junta Nacional de Justicia, sino contra el Congreso, que fue lo que le pasó a Zoraida Ábalos, que la ganó, pero ahí se demoró más. Al final la va a ganar, pero la quieren mantener fuera por lo menos hasta el 28 de julio del próximo año. No hemos visto todo en esto, ¿eh? Esta historia continuará. Siguiente, por favor. Osvaldo Salas.
Rosa María, esta es mi pregunta. ¿Schaller y los otros exministros podrían ser acusados por usurpación de funciones? ¡Claro! Alguien les tiene que haber dicho. A mí me preocupa mucho que la Cancillería, que tiene el personal administrativo, digamos, con el BCR, mejor entrenado, con la mayor reputación, cometa un error de esta naturaleza. Es un error que podrían decir no ha habido dolo, ha sido una confusión, ¿no? Una negligencia. Pero la verdad es que sí, claro, es usurpación de funciones. El señor Schaller ya no es ministro. El señor Schaller no puede refrendar los actos de un presidente ante el cual no ha juramentado como ministro. Siguiente, por favor. Perro con rueditas. Buenos días, Rosa María. Si para vacar a Gerí se debe censurar a la mesa directiva del Congreso, ¿se puede censurar a Rospigliosi sin que Gerí deje la presidencia? Sí, por supuesto, porque censura al primer vicepresidente del Congreso. Ese es el tema ahorita, o él puede renunciar. Hay un liazo en el Congreso. ¿Por qué? Porque el fujimorismo dijo, nosotros no vamos a ocupar la presidencia del Congreso. Nunca han querido ocupar la presidencia del Congreso, de nuevo, por el desgaste. Porque de esa forma ellos creen que no se ve que ellos son los que gobiernan. ¿Ok? Creen que tener un títere no los hace responsables. ¿Quién es el responsable? ¿El títere o el titiritero? ¿Ok? Entonces, claro, la jugada les salió pésimo. Pésimo, porque los agarró de sorpresa. Porque ellos querían que se quede Dina. Y porque tuvieron que responder a una bravuconada de Luna y de López Aliaga. Pero no habían negociado quién iba a ser el presidente, ni cómo se conformaba la mesa directiva. Porque ahí ponían a alguien del perfil de Gerí como presidente del Congreso y quedaba Rospigliosi en el puesto anterior. Ahora están sentados tratando de organizar sus figuritas. ¿Por qué? Porque una posibilidad es que renuncien todos y se vuelva a votar una nueva mesa directiva donde Rospigliosi no sea el primer vicepresidente, sino el segundo vicepresidente y se coloque a otro que quiera ser presidente del Congreso. Pero tienen que renunciar todos. También los pueden censurar a todos, si es que no quieren renunciar, y hacer un nuevo enroque y volver a votar. Todo eso puede pasar. También puede renunciar Rospigliosi a la primera vicepresidencia, pero ahí solamente lo reemplazan a él y él se quiere quedar y el fujimorismo con... ¿No? ¿Se dan cuenta del problemita? Tienen un problemita que del viernes acá todavía no resuelve. Pero sí, están pensando, y lo dijo el congresista Bustamante de Fuerza Popular, estamos pensando en una recomposición de la mesa directiva. No saben cómo hacerlo todavía. Siguiente, por favor. Mañana 15 del 10 a protestar en contra de las leyes pro crimen y los que las promulgaron. Efectivamente. Eso es clarísimo. Miren, una de las leyes más críticas es la ley que elimina el tipo penal crimen organizado. Y el señor Tomás Aladino Gálvez lo sabe, porque esa es una ley que le conviene a él y a todos los que él está defendiendo. Y utilizó, que efectivamente la Fiscalía utilizó ese tipo penal muy mal en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Y todos lo sabemos. Y fue una barbaridad que se rectificó. Porque Pedro Pablo Kuczynski no podía conformar una organización criminal con su secretario y su chofer. Eso fue un abuso de la Fiscalía. Pero eso no significa que tú tiras el tipo penal para todos, ¿no? El agua sucia con el niño adentro. No. Solo tiras el agua sucia, no el niño adentro. Al eliminar la figura de organización criminal, todos, los Whiteys en la sombra, por ejemplo, ya no son organización criminal. Entonces bajan completamente las penas. Toda la minería ilegal ya no es organización criminal, ojo. Y ahí está la plata. Y así podemos seguir. ¿Ya nos tenemos que ir? Tan entretenido que está. Ya saben, el jueves volvemos a repetir esto, pero a mí me encanta que lo hagan, ¿no?
Y de verdad, nunca veo las preguntas, van entrando y me las van soltando. Nos tenemos que despedir, no se olviden de hacer varias cosas que les voy a pedir, pero antes vamos a dar cuenta de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Les pido las 3 cosas. Primero, que le den like al programa. Si han llegado hasta acá, merecemos un like. 2, que compartan el programa para que llegue a mucho más gente que quiera ir a la marcha mañana y esté buscando razones para hacerlo. Y 3, que se suscriban a todas las redes de la República y que al suscribirse marquen la campanita para que les notifiquen el contenido que hacemos apenas lo hacemos. Nos vemos nuevamente mañana.